Listo. Y ahora sí podemos iniciar. A ver, vamos a iniciar llamando asistencia. Atento, por favor. Anderson. Anderson. Presente, Miss. Gracias, hijo. Lucía. Presente, Miss. Buenos días. Kevin. Presente, Miss. Buenos días. Lucero. Lucero. ¿Dónde está? Ya. Jean Paul. Buenos días. Gianfranco. Gianfranco. Presente. Buenos días. Buenos días. Joseph. Joseph. No está. Ya. Sebastián. Ahí está. Buenos días. García. García. No está. Yair. Presente, Miss. Buenos días, Yair. Moisés. No está. Kerly. 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 No está. Bruno. Bruno. Presente. Buenos días. Viera. Presente. Buenos días. Zapata. Presente. Buenos días. Aguirre. Presente, Miss. Buenos días. Y Carelli. Presente, Miss. ¿Cómo? Presente. Buenos días. Ya, listo, muy bien. Ya, a ver. Antes se prende la cámara. Ya, eso como ya les mencioné en clases anteriores, Yair, eso depende de ustedes. Yo no les voy a repetir, ustedes ya son grandes ya. Ya no hay que repetirles las cosas a cada rato. ¿Ya? La primera que se les dice ya depende de ustedes. Y finalmente ustedes saben que todo es evaluado. A ver. Primero, para mencionarte que si has tenido algún inconveniente para dar algún examen, o si lo vas a tener probablemente, porque tu examen creo de lenguaje está programado para más tarde, ¿ya? No, recuerda que no necesariamente puede ser tema de internet, ya puede ser también que te hayan cerrado la plataforma por falta de pago, ¿listo? Algunos de sus papitos les he escrito al privado, a su WhatsApp, mencionándoles desde cuándo están debiendo. Algunos me respondieron y algunos no. Finalmente con quien se tienen que comunicar es con Miss Blanquita, ¿ya? Entonces, si no han logrado dar un examen, no se preocupen, porque asumo yo que al momento que lleguen a un acuerdo con Miss Blanquita, sus padres me pueden hacer llegar la justificación por qué razón no dieron el examen y yo lo puedo reprogramar. Pero por favor que traten de hacer esa justificación dentro de esta semana o en el mayor plazo de la semana próxima. No me vayan a mandar su justificación cuando estemos ya a puertas de dar el examen bimestral, ya eso sería demasiado tiempo, ¿ya? Y se puede reprogramar, no hay problema, ¿listo? Y como este es el mensual y nos falta un bimestral, para el bimestral sí, por favor, hay que prever el tema de las pensiones, porque en el tema del bimestral sí las notas ya se tienen que pasar directamente para poder ya enviar las evidencias y todo lo que conlleva para finalizar el año de forma adecuada, ¿ya? Y poder presentar los documentos necesarios a dirección. Ahí sí no les voy a poder esperar. Ahora, en cuanto al examen que está programado para hoy, viene adverbio, viene el verbo, viene preposición y viene conjunción, ¿ya? Está sencillo, son 20 preguntas y te voy a pedir por favor que leas bien las consignas, ¿listo? Si tienes alguna duda, si se te presenta alguna dificultad, por ejemplo,
te comento, un alumno de primer año estaba dando su examen y justo cuando estaba por enviar ya y por enviar sus respuestas, se le fue el internet. Entonces, si te sucede ese tipo de situaciones, tómale una captura o tómale una foto y me mandas, ¿ya? Para yo ya estar prevenida y saber por qué razón te has perdido el examen, ¿ya? Probablemente más tarde llegue el internet y ya me puedas comunicar para poder habilitarte también la plataforma. ¡Ojo! Si no hay justificación valedera, por ejemplo, si me justificas mencionando que te quedaste dormido, te olvidaste, etcétera, no es justificable esa acción, ¿ya? Así que por favor ya te estoy adelantando si por ahí ocurre alguna situación similar. Ahora sí, hoy vamos a abarcar un nuevo tema. Vamos a ver qué tanto recuerdas de este tema. Recuerdo haberlo trabajado el año pasado. Vamos a trabajar hoy la sintaxis. Cuando yo menciono la palabra sintaxis, ¿qué ejemplos o de qué parte de la lingüística o del lenguaje tendríamos que hablar? Según tus saberes previos. Si hablas de sintaxis, necesariamente ¿de qué tienes que hablar? Sujeto y predicado. Ya, sujeto y predicado son parte de qué, Yair. ¿Dónde encuentro yo el sujeto y el predicado? ¿En la oración? En la oración. Está en la Una oración. en una oración. Entonces, cuando yo hablo de una sintaxis, necesariamente voy a hablar de una oración. Pero específicamente, ¿qué es la sintaxis? ¿Alguien me puede decir qué es específicamente la sintaxis? Cuando, por ejemplo, si alguien me dice, nosotros sabemos que en nuestro idioma el orden correcto es sujeto, verbo, objeto, ¿no es cierto? ¿Sería orden, Miss? El orden, claro. Cuando hablamos de sintaxis es el orden gramatical que tiene cada idioma. En el caso del castellano es sujeto, verbo, objeto. Es decir, si yo digo, ella corre rápidamente o ella corre lentamente, ese orden estaría bien. Pero si yo digo, ella lentamente corre, no es que esté mal, también se puede entender, ¿no es cierto? Pero la sintaxis, el orden, no se presta a nuestro idioma. Ese orden se presta a qué estructura, más o menos. ¿Qué estructura el verbo va al final? ¿En el inglés? En el del inglés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también allí podría variar. Por ejemplo, los que tienen como lengua materna el inglés y quieren aprender el castellano, siempre el orden en el que van a hablar se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una estructura. Lo mismo ocurre con los que tienen como lengua materna el quechua, por ejemplo. Cuando quieren hablar el castellano, el orden siempre, o los que hablan alguna lengua originaria de la selva, igual, porque tiene la estructura parecida al del inglés, ¿ya? Y por eso es que la estructura ahí podría variar. Sin embargo, como te mencioné, sí se puede entender la oración, pero cada idioma tiene una estructura. En el caso nuestro es sujeto, verbo, objeto, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de sintaxis vamos a hablar del orden, el orden que se presenta en una oración. Voy a compartir un documento, un momentito.
Y ahora sí. ¿Puedes observar la pantalla? ¿Te aparece en la pantalla? Sí, ¿no? Ya. A ver, ya. Listo. Entonces, cuando hablamos de sintaxis, como vuelvo a repetir, vamos a hablar necesariamente de una oración, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de la oración, en sintaxis nos vamos a referir al orden, pero la oración no solo depende del orden, ¿ya? Cuando estudiamos en todo sentido, en todo caso el orden, vamos a tener que ver si es una oración bimembre, si es unimembre, vamos a tener que determinar por la actitud del hablante, si es exhortativa, si es enunciativa, si es desiderativa, entre otras. Vamos a ver si el complemento de esta oración es un pronombre, es un adjetivo, es un adverbio, o quién toma el papel de sujeto, ¿ya? Entonces, vamos a analizar la oración en sí. Eso sería la sintaxis en concreto, analizar el orden en el que se presenta una oración. ¿Listo? Por ejemplo, ahora, si hablamos de la oración, ¿qué es la oración? Es la unidad de comunicación mínima. ¿Por qué la unidad de comunicación mínima? Porque es en una oración que se presenta en una línea por lo general, ¿ya? Es la forma mínima en cómo presentar un mensaje o cómo presentar un dicho, ¿ya? ¿Qué es lo que vendría a ser o es lo que tendría guardado en la oración? ¿Listo? Es una forma pequeñita de mensaje, que pueden ser unimembres o pueden ser bimembres. Recuerda que la oración tiene o se caracteriza porque tiene sentido completo, ¿ya? Tiene un pensamiento cabal, se entiende, es entendible, es comprensible el mensaje. Por eso se caracteriza la oración. Fuera de a qué actitud, según la actitud del hablante, fuera de ello tienes que tener en claro que la oración de por sí tiene sentido completo y es entendible ese sentido. Ahora, en cuanto a la figura de entonación, que vamos a abarcar sobre la actitud del hablante, cada oración va a llenar un campo según lo que el hablante quiera manifestar. Por ejemplo, si el informante, si el comunicador o la persona o el sujeto quiere informar un hecho, esa oración será enunciativa, que se puede dividir en negativa, afirmativa o negativa. A ver, no puedo visualizar. ¿Dónde estás? Ya creo que me escribiste, Sebastián. No puedo visualizar el chat cuando estoy compartiendo la diapositiva. Sí, es que no está compartiendo nada, está compartiendo de Google, no el archivo. No se puede, a ver, voy a dejar de observar. ¿No se observa lo que estaba compartiendo? No, mi. A ver, a ver. A ver. Y cuando te pregunté, yo vi que tu cabecita se movía que sí. A ver, vamos a ver. Mira, te preguntó si se veía algo. Sí, sí se ve. Ah, ya. Ya. Entonces no te hice bien la pregunta. Veamos. Ya. Ajá. Ya, a ver, voy a compartir esto. Ya, esto sí puedes observar, ¿no es cierto? Ya, vas a ingresar en todo caso, sintaxis PPT, y vas a ingresar en esta, donde dice presentación. Y esta es la que vamos a analizar, ¿listo? ¿Quién es? Ah, este es Kerly, creo, listo. A ver si ahora se puede visualizar, creo que no. No se puede. Ya, ¿me avisas cuando lo tienes en tu pantalla para explicarte? No la puedo compartir, pero tú la puedes abrir desde tu computadora para yo poder explicarte.
¿Lograste abrirlo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Buenos días. ¿Todos lo tienen abierto? A ver, Anderson, Bruno, ¿tienen el documento ya en la pantalla para poder explicar? Miss, ¿cuál era? Yo sé, Miss. Ya, a ver, un ratito. Voy a volver a ingresar, ¿ya? Ingresas, listo, a Google y colocas la sintaxis PPT y seleccionas 1, 2, 3, 4, el quinto archivo. Ese archivo es el que te voy a explicar. Es el más concreto y el más resumido. ¿Me avisas cuando ya lo tienes, por favor, para poder explicar? Ya, Miss. Listo, muy bien. Entonces, ya ahora sí que, como ya lo tienes ahí, ahora sí ya no tenemos problema. Ya, entonces, como te iba mencionando, la sintaxis viene a ser el orden, como ya hemos podido con algunos de tus compañeros descartar, es el orden que se va a presentar en una oración, ¿verdad? Ahora, siempre que se hable de sintaxis, siempre necesariamente se tiene que hablar de la oración, y para ello tenemos que estudiar en todo caso qué es la oración. La oración es la unidad de comunicación mínima, ¿ya? Es la forma más pequeñita del mensaje. En cuanto a la sintaxis, la unidad mínima viene a ser la oración, ¿ya? Recuerda que cada estudio en cuanto a la lingüística, cada uno tiene su unidad mínima. Por ejemplo, del fonema es el fono. En este caso de la sintaxis, la unidad mínima es la oración. ¿Por qué? Porque estamos viendo el transmitir un mensaje. La unidad máxima podría ser un texto de repente, pero para determinar el texto tendríamos que separar proposición por proposición. Ahora también vamos a ver qué diferencia hay entre una oración y una proposición, ¿ya? Entonces, dentro de la oración, que ya entendemos que es una forma de mensaje mínima, tenemos dos clases que ya ustedes lo han visto desde primaria, que son las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. En las unimembres se reconoce porque no tiene el sujeto ni predicado, ¿no es cierto? No tiene, por ejemplo, pero sí guarda un mensaje. Ahí está el ejemplo de ay o de hola, que guarda el mensaje. El ay es como una llamada de atención o el decir, no sé, representar guarda el mensaje de una emoción, puede ser. Y el hola es un saludo. O puede también colocarse el ejemplo de auxilio, ¿no? Que guarda el mensaje de solicitar o pedir ayuda. En cuanto a las bimembres, ahí está mal, ahí aparece bimembres, son bimembres, son aquellas que presentan sujeto y predicado. El sujeto es aquello del que se habla y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿no? Entonces, son diferencias muy esenciales e importantes para poder determinar una oración. Entre el sujeto y el predicado hay una relación de concordancia en tanto número y persona en cuanto a las oraciones bimembres, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a la división. Vamos a dividir las oraciones en bimembres y en unimembres. Bimembre porque tiene dos miembros, sujeto y predicado. Unimembre no tiene, pero sí guarda un mensaje. Ahora, dentro ya de la oración, vamos a entablar a la bimembre, tenemos sujeto y predicado. Y como también ya hemos analizado, el sujeto va a estar constituido por un nombre o por un pronombre. Ese nombre puede ser un determinante, como puede ser, por ejemplo, un adjetivo, un complemento del nombre o una posición. Y dentro del predicado, bueno, claro, todo lo que se encuentra en el sujeto va a ser llamado sintagma nominal, porque abarca o está relacionado con el nombre, ¿ya? Y en cuanto al predicado, vamos a hallar al inicio con el verbo, ¿ya? Y el complemento
de la oración. A donde encontramos el verbo y los objetos, objeto directo, objeto indirecto, o los complementos, es a lo que vamos a llamar parte del sintagma verbal, que está dentro del predicado, ¿ya? Esto abarca, por ejemplo, el predicado verbal o el predicado nominal. Dentro del predicado verbal podemos encontrar un verbo predicativo, donde nos dice que todos los verbos, excepto ser, estar, parecer. Ser y estar, parecer, ¿qué tipo de verbos son? ¿Recuerdan? ¿Copulativo? Copulativos, muy bien. Vamos a encontrar dentro de los predicativos cualquier verbo menos ser, estar y parecer. ¿Por qué? Porque estos son denominados copulativos. Cuando actúan como copulativos, claro está. Y vamos a hablar también dentro del sintagma verbal, los complementos verbales, como el complemento directo, complemento indirecto, los circunstanciales, los predicativos o los agentes. Ahora, dentro del predicado nominal, sí va a estar, aquí en este caso sí vamos a considerar a los predicativos, ser, estar, parecer, ¿ya? O atributos como el complemento del núcleo del sujeto o cuando el verbo es copulativo. Entonces, si yo encuentro en mi oración el verbo saltar, definitivamente esa oración tiene verbo predicativo, ¿no es cierto? Porque saltar no está dentro de los copulativos. Pero si mi predicado dice, por ejemplo, ella está jugando en la sala, ese predicado es nominal, porque está viene del verbo estar. Y está es un verbo copulativo. Entonces, es muy sencillo reconocer si el predicado en una oración corresponde a verbo predicativo predicado verbal o predicado nominal. ¿Ya? Ambos están dentro del sintagma verbal. Va a ser predicado verbal cuando es cualquier verbo menos ser, estar y parecer. Va a ser predicado nominal cuando son ser, estar o parecer. Vale decir que son predicados nominales los copulativos y son predicados verbales cualquiera menos copulativos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Miss. Sí está claro, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Ahora, según el número de verbos, vamos a determinar, eso también lo hemos visto, según el número de verbos vamos a determinar si la oración es simple o compuesta. Aquí también podríamos ver, según la cantidad de verbos, si es que es, ya más adelante lo vamos a hacer con mayor claridad, cuántas proposiciones. Ojo, una cosa son las preposiciones, que son 19 en el castellano, y otra cosa muy diferente son las proposiciones. No te vayas a equivocar, ¿ya? Las proposiciones son parecidas a las oraciones, con la diferencia de que una oración tiene sentido completo, como lo hemos dicho al inicio, pero una proposición no tiene sentido completo. Necesariamente requiere la existencia de un primer enunciado para tener sentido, ¿ya? Pero se separa del primer enunciado del segundo. Entonces, eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Entonces, vamos a determinar, va a ser simple cuando dentro de esta oración yo encuentre solo un verbo. El ejemplo está, por ejemplo, me gusta el libro. Dentro de la oración, me gusta el libro, gusta es el verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos verbos tengo en esta oración? Uno. Es simple. ¿Gusta qué podría ser? Un predicado verbal, un predicado nominal. Verbal. Verbal. Porque recuerda que el nominal solo acepta ser, estar y parecer. Escucho música. Escucho un verbo dentro de la oración, entonces en este caso es simple. Escucho es predicado verbal o nominal. Verbal. Verbal. Ahora, sencillo de diferenciar de la compuesta, cuando tiene más de un verbo. Si te vas, no vuelvas nunca. Vas y vuelvas. Son dos verbos dentro de una sola oración. En este caso la oración va a ser compuesta, ¿ya?
Y en el caso de vas y vuelvas, ¿sería un predicado verbal o nominal? Verbal. Listo. Claro, muy bien. Entonces, tenemos, para resumir un poquito la idea hasta este momento, tenemos a la oración que se divide en bimembre y unimembre. Una tiene dos miembros, sujeto y predicado, la otra solo presenta uno, pero ambas coinciden porque van a expresar un mensaje. Dentro de la oración bimembre tenemos al sujeto y el predicado. Dentro del sujeto, todo lo que está dentro del sujeto se le va a considerar o se le va a llamar como sintagma nominal, y todo lo que está dentro del predicado como sintagma verbal, teniendo la diferencia de predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal va a ser cualquier verbo menos ser, estar, parecer. Y el predicado nominal me va a requerir exclusivamente el uso de verbo copulativo, que son ser, estar y parecer. Y para yo determinar si la oración es simple o compuesta, solo basta con contar el número de verbos. Si tiene uno, corresponde al simple, y si tiene más de uno, será compuesto. ¿Hasta allí tienes alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, según la actitud del hablante, eso también ya lo hemos trabajado, estamos haciendo tipo un repaso, ¿ya? Pero ya lo estamos viendo dentro de lo que es la sintaxis. Según la actitud del hablante tenemos enunciativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas o también llamadas imperativas o exclamativas. Dentro de las enunciativas, como te mencionaba hace un momento, tenemos división afirmativa y negativa. Las enunciativas son aquellas que nos van a informar de algo que sucede. Algo que sucede, ¿ya? Por ejemplo, la niña tiene frío. En este caso, la oración no nos está negando absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, en esta oración es una, nos está comunicando, sí, nos están informando, entonces es una enunciativa que pertenece dentro de las afirmativas. Pero cuando escribimos la niña no tiene frío, yo puedo ver claramente que hay una negación, pero me están informando también. Entonces es una oración enunciativa, pero pertenece a las negativas, porque la negación es clarísima. Ahora, en cuanto a las interrogativas, las voy a reconocer porque me van a generar algún tipo de interrogante. Recuerda que puedes presentar una interrogante total, un interrogante parcial, ¿ya? O también pueden ser las interrogativas directas o indirectas. Las directas son aquellas que en todo momento las vas a ver con el signo de interrogación. Y las indirectas son aquellas que generan pregunta, pero no necesariamente están con signos de interrogación, de interrogación, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con las indirectas. Ahora, por ejemplo, totales. Se pregunta por el contenido total de la oración. Las respuestas suelen ser sí, no, quizá. ¿Te gusta el vestido? Sí, no, quizá. Es una respuesta, son respuestas cerradas, si es sí o quizá no. En el caso de quizá podría generar algún tipo de duda. En las parciales, la pregunta parte de la oración. Las respuestas no pueden ser ni sí ni no. ¿Cuándo llegamos? Mañana, hoy, más tarde, en un momento. Entonces aquí en este caso sí no nos puede, no se nos puede presentar ni el sí ni el no. Entonces, para reconocer las totales, diferenciar las totales de las parciales, va a depender del tipo de respuesta. Si me acepta el sí, no o quizá, corresponde a las totales. Si me acepta cualquier respuesta menos sí o no, entonces son parciales. ¿Listo? Y recuerda, las directas, estas por ejemplo, ambas son directas porque tienen signos claros ahí. Y las indirectas son aquellas que no necesariamente tienen signos de interrogación, pero te vas a dar cuenta al momento de leer que están generando una pregunta o requieren de una respuesta. Por lo tanto, va a ser una interrogativa. Ahora, en cuanto a las dubitativas, son aquellas que van a generar duda. ¿Ya? Por lo general, van a acompañar a los adverbios,
puede ser de modo, puede ser de... generalmente aquí hay que agregarle que acompañan los adverbios de duda, ¿ya? Los que sí son opcionales son los de modo. Por ejemplo, las dubitativas las vas a reconocer porque en la oración te va a decir quizá, tal vez, probablemente, de repente, ¿ya? No me está aclarando su asistencia o si va a generar la acción, sino me está diciendo que puede ser una posibilidad, que entre que pueda ir que sí, puede ir que no, ¿ya? Entonces, no es clara la idea, por lo tanto me genera duda. Esa es una oración en la que el sujeto expresa o la actitud del hablante está expresando duda, por lo tanto es una dubitativa. Desiderativa viene de deseo. La oración va a generar algún tipo o vas al momento de hacer lectura o al momento de escuchar al hablante voy a encontrar ansias de algo que puede ser transmitida a través del ojalá, quisiera, me gustaría, me encantaría, o pueden ser más claros como te deseo un buen día, es una desiderativa, ¿ya? La exhortativa, por lo general, es una orden, una prohibición, o también puede ser un ruego, ¿listo? Puede ser, por ejemplo, no lo hagas, o por favor no lo hagas, o ven rápidamente, o por favor acércate rápidamente. Ambas puede ser de orden o de ruego, son exhortativas, o también llamadas imperativas. Y las exclamativas son aquellas que se van a resaltar justamente por el uso del signo exclamativo, ya que va a expresar una emoción intenso o un juicio afectivo, ya, en la que les recuerda esto. La oración exclamativa, aquí sí no tenemos si va a ser directa o indirecta. Estas sí necesariamente tienen que ir entre signos de exclamación. Ya es muy fácil de reconocer. Entonces, según la actitud del hablante, tenemos 2, 4, 6 oraciones que va a corresponder según como el hablante quiera mencionar o quiera referirse en cuanto a al mensaje que nos quiera transmitir, ¿ya? Enunciativas, afirmativa o negativa. Interrogativa, totales, parciales, directas o indirectas. Dubitativas, generan duda. Desiderativas, deseo. Exhortativas, orden o ruego. Y exclamativas, emoción, a través de signos. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con la siguiente. Cuando hablamos de categorías sintagmáticas o sintagmas, el sintagma viene a ser la unidad básica de la sintaxis. ¿Qué son los sintagmas? Son palabras o grupos de palabras que forman una unidad funcional dentro de la oración. Es decir, vamos a ver qué función va a cumplir dentro de la oración y si, por ejemplo, si es un nombre, será sintagma nominal. Si dentro de la oración un adjetivo cumple algún tipo de función, será dependiendo dentro de la oración. Ahorita vamos a ver un ejemplo, será sintagma adjetival. Si es un adverbio, sintagma adverbial. Si es una preposición, sintagma preposicional. Si es un verbo, sintagma verbal, que como ya hemos visto, el verbal se divide en predicativos y en nominales. Entonces, cuando hablamos de la preposición, diferencia de proposición, por favor, no es lo mismo, ¿ya? Todo sintagma tiene un elemento central que se llama núcleo. El núcleo puede aparecer solo y formar por sí mismo un sintagma, o puede aparecer acompañado de otros elementos como complementos o modificadores subordinados a él. Las clases de sintagma son como los que ya te mencioné. En el caso del nominal, cuando el núcleo del sustantivo sea un nombre. En el caso del adjetival, cuando el núcleo necesariamente sea un adjetivo. En el de adverbial, cuando el núcleo de la oración sea un adverbio. En el caso de la preposicional, cuando el núcleo sea una preposición. Y en el caso del verbal, cuando el núcleo sea un verbo. En este caso, los predicados siempre tienen un sintagma verbal. Por lo general, los predicados, por no decir siempre, presentan un verbo. A diferencia de las anteriores, esas sí van a depender de la presencia en la que hagan la oración.
Se va a cortar el Zoom, nos unimos al siguiente rápidamente, ¿ya?